Su amor es incomprensible, inalcanzable por méritos propios, pero aún así disponible para cualquiera que lo quiera aceptar. Esto es Fe Urbana. Hay cosas que no te puedes dar el lujo de perder. Esto es Fe Urbana. Esa historia tristemente nos habla mucho acerca de la naturaleza humana. Cómo somos expertos en encontrarle errores y fallas a las demás personas, pero nosotros creemos que somos la única excepción a la regla. Siempre es tan sencillo encontrar a alguien peor que uno, alguien que haya tomado peores decisiones o que haya manejado peor las cosas. Sí, bueno, mi nombre es Charlie. Yo vivo en Paso Ancho, vengo de los barrios del sur de acá de Costa Rica. Yo vengo de una familia normal, como casi todos los jóvenes, donde se crece con la mamá y con el papá. Mi mamá es cristiana, evangélica, creyente. Mi papá no era cristiano, mi papá era alcohólico. Hola, ¿qué tal, gente de Fe Urbana? Soy Lucho. Esta vez en nuestra sección Mi Mundo vamos a hacer una serie de preguntas acerca del tema ¿a quién ama a Dios? Así que quédate con nosotros y no te lo perdás para ver qué es lo que piensan los jóvenes. Un misterio es algo incomprensible o sumamente difícil de entender. Y en la vida nos topamos con muchísimos de ellos. Por ejemplo, el tamaño del universo o a dónde van las medias cuando las metemos en la lavadora. Nadie lo sabe. Igual en la Biblia hay ciertas cosas que permanecen un misterio y que no vamos a saber la respuesta exacta hasta que estemos en la presencia de Dios. Por ejemplo, ¿cómo fue el momento exacto en el que Jesús resucitó? La Biblia no nos dice nada de eso. No sabemos si el cuerpo de Jesús empezó a temblar, a flotar o a resplandecer. Y ese momento increíble que le da validez a nuestra fe permanece siendo un misterio. También hay otros, por ejemplo, la identidad del anticristo, que por miles y miles de años hemos tratado de descifrar fallando completamente en el asunto. Por ejemplo, hace unos años la gente juraba que el anticristo era Ronald Wilson Reagan, el expresidente de Estados Unidos. Y la razón sumamente bíblica era que cada uno de sus nombres tenía 6 letras. Entonces eso lo convertía en el portador del 666. Algo que tal vez los cazanticristos no encuentran muy atractivo, uno de los más grandes o tal vez el más grande misterio de toda la palabra de Dios, se encuentra en el amor de Dios por nosotros. ¿Por qué Dios decidió amarnos de la forma que lo hace? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Aun cuando nuestra mente es capaz de analizar toneladas de información, si tan solo llegara a acercarse a la respuesta de esa pregunta, probablemente explotaría, porque es totalmente irrazonable, es totalmente misteriosa misterioso el hecho de que Dios nos haya amado de la forma en que lo hizo. Aún así, en Efesios el apóstol Pablo nos escribe y dice: le pido a Dios que los lleve a comprender las dimensiones extravagantes del amor de Dios por cada uno de ustedes. ¿Cómo podemos llegar a comprender algo de dimensiones extravagantes? Porque no es algo que se hace simplemente con la mente, sino es una comprensión del corazón. Cuando nuestro corazón recibe esa revelación de que soy verdaderamente amado por Dios. Romanos 5 del 7 al 8 nos habla de este acto ilógico y dice que tal vez alguien llegaría a estar dispuesto a morir por una persona honrada, muy difícilmente, y tal vez con muchísimo esfuerzo estaría dispuesto a morir por alguien extremadamente bueno. Pero ¿quién moriría por alguien malo? Y dice: en esto se muestra el amor de Dios por cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
O sea, no somos amados por Dios en nuestro mejor momento, cuando pensamos que hemos logrado algún mérito porque estamos relativamente bien con las cosas que eran difíciles en nuestra vida. No, no, no. La Biblia dice que fuimos amados por Dios en nuestro peor momento, cuando más asco dábamos, cuando ni la gente que más nos puede querer, ni nuestra mamá tal vez quisiera tener algo con nosotros a causa de las cosas que podríamos llegar a haber hecho. El amor de Dios nos llega a alcanzar aún en nuestros puntos más bajos, más terribles, en los momentos que podemos ser más odiados por la gente que nos rodea. De hecho, muchas personas dicen, necesito acercarme a Dios, pero en este momento estoy muy mal como para hacerlo. Qué increíble que nuestra naturaleza nos lleva a alejarnos de Dios en los momentos en los que en realidad más lo necesitamos. Cuando peor estás, cuando las cosas se encuentran peor que nunca, ahí es cuando Dios extiende su mano, ahí es cuando más necesitas acercarte a Él y Él nunca te va a rechazar. Yo no estoy con Dios y no tengo su presencia en mi vida por lo bueno que soy. ¿Qué mérito podría llegar a alcanzar para tener en mi vida algo tan bueno, tan puro, tan perfecto? El amor de Dios es una fuerza totalmente ilógica, irrazonable, pero increíblemente real en la vida de cualquiera que lo quiera aceptar. Para ayuda, dudas o comentarios, escribinos a info@feurbana.com o llamanos al 506-2280-0151. También ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, recordá visitarnos en Facebook y en Twitter como Fe Urbana. Bueno, mi nombre es Charlie, yo vivo en Paso Ancho, vengo de los barrios del sur de acá de Costa Rica. Yo vengo de una familia normal, como casi todos los jóvenes, donde se crece con la mamá y con el papá. Mi mamá es cristiana, evangélica, creyente. Mi papá no era cristiano, mi papá era alcohólico, que cuando yo llegaba todos los días en la noche me lo encontraba borracho, a veces peleando con mi mamá. A veces teníamos que salir en las noches, porque tal vez mi papá estaba tan borracho que nos daba miedo, ¿verdad? Que él llegara y la agrediera o algo así. La relación entre mi papá y yo no fue una relación muy buena, la verdad, porque por culpa del alcohol yo nunca tuve la oportunidad tal vez de compartir con él. Yo en él no encontré cariño. Pues yo llegué a encontrar un cariño en las personas de la calle. Encontré cariño. Me refugié en una novia que yo tenía, me refugié en mis amigos de la calle, en aquellos que me decían, venga, vamos con nosotros, toma, prueba esto. Cuando me di cuenta, me iba embarrando y involucrando más y más, y sin darme cuenta me estaba hundiendo y sin darme cuenta me estaba perdiendo. Desde que yo me levantaba, mi estilo de vida era, me levantaba en la mañana y yo tenía que fumar desde la mañana, después en la tarde fumaba, en la noche fumaba, lo que es marihuana, después casi siempre en la noche buscábamos fiesta, hasta el momento en que ya yo sentía que ya yo no era yo sentía que me estaba volviendo loco. Yo comencé a acercarme más a mi papá porque nosotros teníamos una relación muy difícil, como ya había contado, ¿verdad? Entonces yo quería ganarme el cariño de él como papá, entonces comencé a acercármele a él. Un día él llegó y yo bajé y él habló conmigo y él me dijo que dejara las drogas y que dejara el vicio, porque él había hecho una promesa a Dios que si Dios le daba una oportunidad a él, que él iba a dejar todo, que él iba a dejar de tomar. Entonces yo me quedé extrañado y me quedé asustado. A los 2 días después mi papá se enfermó. Yo llegué y le dije a él, lo levanté y en ese momento yo llegué y le dije, papá, tranquilo, usted está aquí en el hospital, usted lo van a curar, todo va a salir bien. Me fui para mi casa, estando yo en un día de trabajo, recuerdo que el patrón llegó y me dijo, váyase para el hospital porque su papá se está muriendo. Entonces me fui para el hospital, comencé a llorar por todo el tiempo que no había aprovechado con él. Llegué al hospital, pasaron 10 segundos y mi papá falleció a la par mía. Pude darme cuenta en ese momento que
que solo había una persona que me daba una esperanza de volverlo a ver y era Jesucristo. Y desde ahí ya no me hacía gracia ir y hacerle daño a las personas, desde ahí ya no me sentía feliz cuando hacía mal, cuando robaba, cuando asaltaba, cuando me involucraba en drogas, ya ahí no me sentía feliz. Llegué, me encerré en mi cuarto, le dije a Dios, si usted existe, venga ya, porque usted me anda siguiendo, usted en todo lado que yo vaya, usted me sigue, usted anda ahí tocándome el hombro, pero ya estoy como loco, que me ande buscando, entonces haga conmigo lo que tenga que hacer, porque en mis propias fuerzas yo siento que no puedo cambiar, en mis propias fuerzas yo siento que no puedo, haga conmigo lo que tenga que hacer, si usted existe, venga ya. En ese momento pude sentir como la presencia de Dios hacía un debajo en mi vida y me revolcó, de verdad. Ese día yo lloré mucho, porque los pensamientos míos eran suicidarme. Y desde ese momento yo sentí que Dios me había adoptado como su hijo. Y desde ese momento tuve una identidad como hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, encontramos una de esas lecciones que Jesús era experto en darnos y nos sigue dando hasta el día de hoy. Dice que le contó una pequeña historia a ciertas personas que estaban muy seguros de su propia rectitud y despreciaban a los demás. Y empezó a contar que una vez llegó un líder de la iglesia, un líder religioso, y empezó a orar y a decir: te doy gracias, Dios, porque no soy como otra gente corrupta o que engaña a su esposa. Yo estoy muy bien, te doy gracias porque no me parezco en nada a ellos. En ese mismo momento y en ese mismo lugar estaba orando un funcionario corrupto del gobierno, con tanta vergüenza que ni siquiera podía levantar la cara porque tenía pena delante de Dios, sabiendo la vida que llevaba. Y le dijo: Señor, por favor, ten compasión de mí porque soy pecador. Jesús se vuelve a la gente que le rodeaba, a esos que confiaban en su propia rectitud y sus propios méritos, y les dijo: ¿saben qué? Ese hombre corrupto se fue con el perdón de Dios y el líder de la iglesia no. Porque aquellos que se humillan serán exaltados y los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Esa historia tristemente nos habla mucho acerca de la naturaleza humana. Cómo somos expertos en encontrarle errores y fallas a las demás personas, pero nosotros creemos que somos la única excepción a la regla. Siempre es tan sencillo encontrar a alguien peor que uno, alguien que haya tomado peores decisiones o que haya manejado peor las cosas que nosotros, y tal vez nos puede hacer sentir falsamente que estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando somos sinceros nos damos cuenta de nuestra completa y total necesidad de un Salvador. El primer personaje de esa historia que contó Jesús, este líder de la iglesia, este líder religioso, nos damos cuenta que estaba haciendo algo que parecía ser muy espiritual, que parecía ser muy correcto en su momento, estaba orando. Pero cuando nos damos cuenta de las cosas que estaba diciendo, nos percatamos que uno podría llegar a tomar algo tan espiritual, tan puro, tan santo como es la oración, y convertirlo en el acto más carnal si es que uno piensa en su propia rectitud y no depende de la gracia de Dios. Este hombre estaba orando no para adorar a Dios, no para exaltar a Dios, sino para hablar de lo bueno que era él, de lo independiente que podía resultar de Dios, de lo excelente que había alcanzado a cumplir con cada paso que se requería de su vida. Vamos a cantar, vamos a gritar, como nunca antes nos vamos a levantar. Qué fácil que resulta creernos que estamos muy bien y que tenemos todas las respuestas, pero qué difícil el momento en el que tenemos que reconocer nuestra necesidad imperante de Dios en nuestras vidas. Hay muchos momentos en los cuales podríamos pensar que cosas así no se dan tal vez, pero lamentablemente sí se dan. Cuando nosotros nos damos cuenta de la gente que estaba rodeando a Jesús, podemos percatarnos de que eran personas que se creían mejores que las demás, y eso fue lo que motivó la historia. Así que más que una simple historia, probablemente Jesús estaba contando algo que en realidad sí había sucedido. Hay dos extremos peligrosos en este asunto.
El primero de ellos es llegar a pensar que Dios no me ama a mí, pero sí ama a otros. Y eso demuestra ignorancia de quién es Dios. Pero el otro extremo es esa persona que piensa que Dios me ama a mí, pero a otros no. Y eso demuestra total ignorancia de quién soy yo, de lo que está en mi corazón, de mi real y verdadera necesidad de Dios y de ser perdonado. Cuando nosotros vemos esta historia nos damos cuenta que en realidad ninguno de los dos extremos es bueno, pero solo uno de ellos nos roba el regalo de la vida eterna. Dice la Biblia que aquel que pensó que Dios no iba a querer nada con él, ese funcionario corrupto, encontró el perdón y la gracia de Dios. Pero el líder religioso se fue a su casa debiéndole mucho al Señor. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. No es que les caen mal, no es que lo molestan, que ya sería de por sí terrible. Es que los resiste. Qué difícil llegar a un momento en el cual nuestra autoconfianza, nuestro sentimiento de rectitud o de independencia de Dios puede llegar a causar que nosotros ya no tengamos ese acercamiento al Señor y que Dios más bien esté resistiéndonos. Tengamos mucho cuidado siempre con nuestra actitud y nuestro corazón. Para ayuda, dudas o comentarios, escribirnos a info@feurbana.com o podés llamarnos al 506-2280-0151. Ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, búscanos en Facebook y Twitter como Fe Urbana. Hola, ¿qué tal, gente de Fe Urbana? Soy Lucho. Esta vez en nuestra sección Mi Mundo vamos a hacer una serie de preguntas acerca del tema ¿a quién ama a Dios? Así que quédate con nosotros y no te lo perdás para ver qué es lo que piensan los jóvenes. Valeria, ¿qué actitudes son las que más te molestan en una persona? Lo grosero, lo indiferente, no ser cordial. La gente que no se concentra en sí y está al tanto de lo que hacen las demás personas. La hipocresía y la deshonestidad. Orgullo, demasiado sarcasmo, alguien que es mal educado, que no es alegre. La arrogancia y que crean saberlo todo, creo que es lo mismo. La verdad. Mira, sería honestamente cuando la persona es hipócrita. ¿Cómo debe ser una persona para ser amada? Feliz, amarse uno mismo. De respeto, sencilla y amable. Muy generoso, amable, hospitalario, yo creo. Tiene que amar primero y tiene que aceptar el amor, no sé. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que hay dos personas, ¿verdad? Uno es malo, digamos que es mentiroso, trata mal a todo el mundo, digamos que ha matado, ha hecho cosas muy malas, ¿verdad? Y hay otra persona que es súper buena, súper amable, es cordial. ¿Pensás que las dos personas deben ser amadas? Sí. ¿Por qué? Porque no importa lo que uno haga, todos merecemos ser amados. Uno no es nadie para juzgar y solo Dios lo sabe, pero sí, los dos son dignos de amor. Sí, me parece que más bien el que ha actuado de mala manera más bien está falto de amor. Pues si estamos hablando en términos del mundo, no, pero si estamos hablando de Dios, yo sé que Dios es justo y su sabiduría es más alta que la mía. Y yo sé que Dios ama a los dos porque todos hemos fallado, pero en mis ojos es muy difícil amar a los dos. ¿Cómo debería ser una persona para que Dios la ame? Sencilla, que ayude a los demás y que piense no solo en uno, sino que en quien lo necesita. De respeto, bondadoso. Yo me enfoco en cumplir mis metas, no en quedarle bien a nadie, sino en ser feliz yo. Obviamente tenemos que ser humildes, pero yo creo que Dios ama a todo el mundo. No creo en Dios. Honestamente creo que debe ser alguien que sea a sí mismo, que no tenga miedo de ser quien es y de demostrar quién es exactamente. ¿Crees que Dios nos ama a todos por igual? Claro. ¿Por qué? Porque para Él nadie es diferente. Porque Él murió por todos, no solo por los bonitos o de plata.
a todos nos ve por igual. Sí, yo creo que no hay nada que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios, pero Él me ama como hijo. Mientras vemos a un líder religioso usando la oración como un medio para alabarse a sí mismo y declarar su independencia de Dios, encontramos a un funcionario corrupto del gobierno haciendo totalmente lo contrario. Lucas 9 dice que este hombre tenía tanta vergüenza que no levantaba su rostro al cielo delante de Dios y se golpeaba el pecho en señal de dolor, diciéndole: Señor, necesito tu perdón porque soy pecador. Jesús inmediatamente agrega su perfecta opinión al respecto y dice: ¿saben qué? Les digo algo. Fue este funcionario corrupto el que se fue perdonado y justificado por Dios y no el líder perfecto de la iglesia. ¿Cuántas veces he escuchado a seguidores de Cristo hablando basura de funcionarios públicos corruptos? De personas que, igual a como lo hizo este hombre, han caído en la misma situación, han usado sus posiciones para tener ganancias deshonestas. Creo que hemos caído en la misma trampa del mundo y hemos llegado a hacer las mismas cosas que el mundo está haciendo. Los vemos como personas desalmadas, terribles, personas que ya tienen su recompensa en el dinero que nos han robado, y nosotros, tan rectos, tan bien portados, hemos sido las terribles víctimas. Así que ellos, ¿por qué van a esperar algo de parte de Dios? Cada vez que preparo un guión, trato de investigar un poco qué han dicho otras personas, qué han comentado otra gente acerca de estos pasajes de los cuales quiero predicar. Y me impresionó darme cuenta que nadie hablaba de esta manera de ese asunto. Creo que muchísimas puertas se le han cerrado al Evangelio porque nos acercamos a este tipo de personas emitiendo juicios acerca de ellos, viéndolos ya como los malos, viéndolos como las personas que definitivamente han fallado y no cumplen de ninguna manera con lo que Dios espera de ellos. Te voy a decir algo: Dios no espera tu sello de aprobación en nadie para darle su perdón. Dios lo único que está esperando de vos es que cumplas con el mandato que Él te dio de amarlos y hablarles de Cristo. La palabra de Dios nos cuenta la historia de una persona sumamente parecida a este hombre del cual estamos hablando. Se llamaba Zaqueo. Y cuando habla de Zaqueo, que hacía lo mismo, era un funcionario corrupto que había robado a muchas personas, dice que en el momento en el que se arrepintió, devolvió 7 veces lo que había robado. Pero en esta historia del hombre que nos está narrando Jesús, en ningún momento se dice que haya devuelto ni un solo 5. Y aún así se fue perdonado por Dios. ¿Te acordás de la historia de otro gran funcionario del gobierno llamado Naamán? Él era un hombre leproso de un pueblo que no quería nada con Dios, odiaban a Dios. Pero fue a buscar a un profeta en el pueblo de Dios y este le sanó de la lepra. Y él decidió convertirse de corazón total y completamente al Señor. Pero le dijo: ¿sabes qué? ¿Me podrías perdonar? Porque mi rey va a pedirme que yo le ayude a inclinarse delante de nuestros ídolos y yo probablemente voy a tener que hacerlo para ayudarlo a él. ¿Podrías perdonarme en el momento en que yo tenga que hacer esto? Y ¿sabes qué? Se fue en paz y se fue en tranquilidad con Dios. Pero yo me he puesto a pensar que muchos líderes de hoy en día, si vieran a un funcionario del gobierno hacer eso, después de haber dicho que había aceptado al Señor y que le iba a dedicar su vida para servirle a Él, hubieran dicho: ah, ven, no era mentira, no se convirtió al Señor porque no tomó una decisión radical, no hizo las cosas verdaderamente sin importar las consecuencias que podrían venir. Yo entiendo muy bien ese punto. Yo soy una persona que yo creo que a Dios se le vive radicalmente, apasionadamente, con todas las ganas, con todas las fuerzas, sin importar lo que pueda pasar. Pero ¿saben algo? Cuando nuestra pasión y nuestro amor por Dios se convierte en una herramienta para juzgar a otros porque no lo hacen de la misma manera en la que yo lo haría, estoy convirtiendo una bendición en una maldición. Jugamos muchas veces de entender cómo funciona el amor de Dios, de comprender cuándo sí lo tengo, cuándo no lo tengo, cuándo soy perdonado, cuándo no soy perdonado. Pero creo que
Históricamente hemos demostrado una gran falla en esa área. Sabes que si vos sos un funcionario del gobierno, si has sido una persona que ha manipulado a otros, que ha tomado lo que no es suyo, que ha robado lo que es de otros, que ha abusado de un pueblo al que debería estar sirviendo, aún así Dios te ama y aún así Dios quiere algo contigo, y si estás dispuesto a buscarlo a Él, Él va a saber perdonarte. Y estoy seguro que hay una iglesia que va a saber recibirte y amarte en medio de todo y a pesar de todo. El amor de Dios es incondicional y está ahí no para el perfecto, sino para el sincero. Y nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso, salvaje y dulce su amor. ¿Sabes algo? Dios te ama muchísimo y está buscando tu corazón. Y de ninguna manera está esperando perfección de parte tuya. Lo único que está esperando es sinceridad. Y si hoy tenés un corazón sincero que reconoce su necesidad de Él, vas a tener una oportunidad delante del Señor y vas a tener acceso a la vida eterna que Dios quiere dar. Así que donde quiera que estés en este momento, te voy a invitar a que hagas esta oración con nosotros, sabiendo que Dios está ahí, que Dios te está escuchando. Repetí conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado. Sé que he hecho cosas que han estado mal, lo sé muy bien. Pero sinceramente me arrepiento de todo corazón. Señor, dame una oportunidad. Quiero vivir para ti. Quiero servirte. Quiero que mi vida sea un lugar de honra para ti. Hoy me atrevo a creer que eres capaz de perdonarme, sin importar lo mucho que haya fallado. Y te dedico mi vida para siempre. Amén. Para ayuda, dudas o comentarios, escribinos a info@feurbana.com o llamanos al 506-2280-0151. También ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, recordá visitarnos en Facebook y en Twitter como Fe Urbana. Esto fue Fe Urbana. Si acabas de hacer esta oración con nosotros, este programa impactó tu corazón o simplemente nos querés contactar, búscanos en internet en www.feurbana.com o escríbenos a feurbana@enlacejuvenil.tv.